La apostasía es un término muy utilizado por los predicadores, por pastores, ¿verdad? Por evangelistas a través de los años, aunque no se escucha mucho, ¿verdad? No es muy común, digamos, utilizar la palabra apostasía, pero en la palabra de Dios sí la encontramos, hermanos, en estos últimos tiempos y debería de estarse hablando más en estos tiempos, porque estamos en estos tiempos en que estamos viviendo apostasía. Y vemos pues lobos, ¿verdad? Vestidos con piel de oveja. Vamos a ir entendiendo estos términos más adelantito, ¿verdad? Los becerros de oro, usted va a decir, pero ¿y todo esto qué es? Todo esto se relaciona con la apostasía. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que el Señor les continúe bendiciendo y podamos seguir aprendiendo cada día más y más de la palabra del Señor. La apostasía en la iglesia del último tiempo. No sabemos si en realidad, hermanos, literalmente este sea el último tiempo, ¿verdad? Porque han pasado muchas situaciones desde muchísimos años atrás, hermanos, y que se vuelve cada vez más complicado, ¿verdad? Pero hacen falta muchas cosas por cumplirse, pero nosotros le llamamos el último tiempo, porque así es, hermano, estamos en el último tiempo. Según Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engaña de ninguna manera, porque el Señor Jesús, ¿verdad? Todavía está esperando que se cumplan muchas cosas, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Es el que tiene el control de todo esto, pero antes debe manifestarse esta apostasía. Pero bueno, hermano, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía viene de un griego, ¿verdad? A través de dos términos, ¿verdad? Apo significa fuera de, y stasis, ¿verdad? Apostasis, que quiere decir colocarse fuera de algo. Espiritualmente es abandonar la fe, abandonar el evangelio, abandonar el camino, abandonar prácticamente, hermanos, lo que para nosotros es vivir eternamente en Cristo Jesús. Eso es abandonar, porque si yo vivo en apostasía, hermanos, yo ya no vivo en Cristo Jesús, ya no puedo vivir eternamente con Cristo, sino me espera otro tipo de vida, y eso ya no es vida, por supuesto, ¿verdad? Pero en nuestros términos es morir eternamente. Pero nosotros no queremos eso. Y veámoslo de dos maneras. La apostasía se manifiesta, hermanos, en desviarse la doctrina. Habemos mucha gente adentro, ¿verdad? Que estudiamos la palabra del Señor, pero muchas veces la hacemos a nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y a nuestra conveniencia. Y no nos centramos en la palabra del Señor. Y eso es desviarse la doctrina. Y prácticamente con esto ya estamos siendo apóstatas. Alejarse completamente del camino de Dios, volviéndose a otros dioses. Cambiar nuestro evangelio, ¿verdad? Por otro tipo de religiones, o bien no creer en nada. Eso es apostasía también, alejarse totalmente. Y según Tesalonicenses 2:15 dice, Pablo ordena que estemos firmes y que retengamos la doctrina. Imagínense desde dónde Pablo estaba lidiando con este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre la apostasía. 1 Corintios 15:1 y 2, si retenemos, hermanos, su palabra, vamos a ser salvos. De lo contrario, estamos en apostasía y nos espera, ¿verdad? Un castigo eterno. ¿Quiénes viven en apostasía? Y mire, hermanos, aquí encontramos una serie de pasajes, citas bíblicas, que usted puede ir estudiando poco a poco, pero le voy a leer solo alguna de ellas. Judas, capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Miren, principio de la apostasía. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor solo como un escudo, ¿verdad? De protegernos, porque de repente viene un ladrón o viene un delincuente, viene persiguiendo y solo nos refugiamos, ¿verdad? En una congregación, pero no creemos en su totalidad. Y cuando tratamos de que, o permitimos, ¿verdad? Que se nos dé el evangelio, muchas veces lo aceptamos, ¿verdad? Pero sucede que lo aceptamos solamente a conveniencia, porque tenemos que evitar peligro. Y como no estamos habituados o no hemos entrado totalmente a la palabra del Señor, empezamos a vivir un costumbrismo, una religión dentro de la iglesia. Y empezamos a tener privilegios. Y
de tantos privilegios que tenemos, hermanos, ya no vemos la realidad. Entonces empezamos a predicar otras cosas y muchas veces empezamos a predicar sobre el libertinaje, lo que sí se puede y lo que no se puede en nuestra propia opinión. Entonces, es para que usted vaya entendiendo, hermano, lo que realmente significa la apostasía. Es aquel que en realidad no está metido de lleno a las cosas del Señor. Pero veamos otro pasaje, 2 Corintios 11:4, y ese lo vamos a encontrar aquí. Miren el segundo punto acá. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es lo que les decía, hermanos, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, mire todo lo que implica el tema apostasía, el predicar a otro Jesús, ¿verdad? Tener otro espíritu, ¿qué espíritus, verdad? Demonios posiblemente, ¿verdad? U otro evangelio, imagínense, o sea que sí existen, hermanos, distintos evangelios, se podría decir, forma de vivir el evangelio, porque sí existe. Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros distinguir a un verdadero evangélico o una persona que realmente camina o practica el verdadero evangelio de Dios? Cuando se rige, hermanos, a la palabra del Señor, cuando estudia la palabra del Señor. Esa es una persona que vive ese evangelio, pero aquel que no se rige a la palabra del Señor está en otro evangelio. Eso es a lo que yo quiero llegar, no se van a confundir, hermanos. Ese es otro evangelio. Cada quien vive el evangelio a su manera. Y cuando hablamos a su manera, está viviendo otro evangelio. Y eso se llama apostasía. Primera de Juan, perdón, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, este es el punto 6 que vemos acá. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, ¿verdad? Algunos van a apostatar de la fe, van a abandonar la fe, se van a alejar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ya que ya no es la doctrina de Cristo que está en su palabra, sino a los demonios que te dicen, no vivas de esta manera, no, si aquí todo está bien, ni pensés tanto, no, solo sentirlo, solo experimentarlo, cerrar tus ojos y dejate llevar, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, hermano, escuchando espíritus engañadores y son doctrinas que vienen de los demonios. Entonces, es importante que tengamos bien clara esta parte, hermano. Mire, Lucas 8:13 es el punto 9 que vemos acá, cita bíblica, usted puede ver los demás después. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, estamos hablando de las semillas, se recuerda del sembrador. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con mucho gozo, ¿verdad? Son aquellos que se emocionan, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa esto, hermanos? Que se apartan. Esto da a entender prácticamente, hermanos, que se supone que las personas que escuchan la palabra de Dios con mucho gozo, pero que no tienen fundamento, se pierden, se escabullen, se apartan cuando vienen las pruebas. Pero ¿sabe qué? Estamos viviendo peor todavía, porque la gente ya no recibe con gozo la palabra del Señor. No hablo, ¿verdad? Todos. Ya no escuchamos la palabra de Dios con gozo, hermanos. La hacemos a un lado de antemano. ¿Qué significa esto? Que vivimos en apostasía, porque ya no nos es de gusto, o ya no es un gusto escuchar la palabra del Señor. Y esto está poniéndose cada vez terrible, hermanos. Entonces, ¿qué consecuencias provocará, hermanos, que nosotros vivamos en apostasía? Y aquí vemos otra serie de pasajes, hermanos, para que usted pueda o podamos ver todos juntos. Pero no lo vamos a hacer en este momento, pero usted lo puede ver acá. Proverbios nos habla una idea respecto a qué consecuencias provoca vivir en la apostasía. 29:18, sin profecía, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena, no tiene freno, hace lo que quiere. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, es dichoso. Nosotros como pueblo cristiano tenemos una costumbre de decir que son 3 veces dichoso. Eso no lo dice realmente el significado de la palabra del Señor, lo hemos adoptado como una metáfora, pero es bienaventurado aquel que guarda la ley. Entonces, si guardamos la ley, no estamos viviendo en apostasía, no estamos viviendo en ningún desenfreno. Pero si evitamos la palabra de Dios, hermanos, vivimos en apostasía porque no nos interesa escuchar a este hermano o a esta hermana, ¿verdad? De repente Dios le da palabra. No nos interesa escuchar porque no queremos aprender. Y eso es vivir en apostasía. Segunda carta Juan 1:9. Este es el punto 8.
1:9. Cualquiera que se extravía, mire lo que dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿estamos alineados en la doctrina? ¿Estamos enderezados en el camino como debe ir, como tal, bíblicamente hablando? Porque si no es así, hermanos, no tenemos a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso lo dice aquí, hermanos. Entonces, si vivimos en apostasía, hermanos, no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que son palabras duras, palabras fuertes, pero es la viva realidad. Si nadie nos dice la verdad, hermanos, nos vamos a perder, vamos a desenfrenarnos, hermanos. Entonces es importante que lo tengamos bien claro, hermanos. Estos pasajes usted los puede estudiar por su cuenta, por aparte, ¿verdad? Pero mira, hermanos, ¿qué pasará con los que evitan vivir en la apostasía? O sea, los que, no, yo no quiero vivir en apostasía. Yo quiero vivir el evangelio como lo vio el Señor Jesucristo. Hay consecuencias por vivir en apostasía, dice. Hay consecuencias. Para los que están afuera, para los que no quieren vivir el verdadero evangelio, esa consecuencia de no vivir, no se va a confundir. Si yo no quiero vivir en apostasía, hay una consecuencia positiva para el reino de Dios, por supuesto. Negativa, si lo vemos desde ese punto de vista, es que vamos a sufrir en esta tierra. ¿Sí? Mire, Hechos 7:51, va a venir persecución para los que hablan verdad, o sea, en contra de la apostasía. Los que tratamos de vivir la apostasía. Por eso, si hay cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Y se asemejan a la apostasía, tenemos que ser conscientes de no vivir eso. Pero mire, vamos a tener serios problemas los que predicamos la palabra de verdad. Los que tratamos, ¿verdad?, de inyectar la palabra de verdad, vamos a tener serios problemas, vamos a tener muchas enemistades, vamos a tener muchos celos, ¿verdad?, que nos van a ver y para que no lo pongan. Así es, hermano. Esteban sufrió eso. Y miren, 7:54, la gente va a odiar a esos que tratan de evitar la apostasía y va a querer matarlos, como hicieron con ¿quién? Con Esteban. Yo estoy contento con esto, hermanos. De verdad que estoy muy feliz con esto porque a través de los años, hermanos, después de tener, qué sé yo, 100 amistades, se puede decir, ¿verdad? 100, 200, 300 amistades. Posiblemente me quedo con 50 o pueda que menos, no lo sé en realidad. Pero, hermanos, yo prefiero tener de amigo a Jesucristo que a tener miles y miles y miles que me puedan aplaudir y que me puedan levantar, ¿verdad? Y me puedan decir, aquí hermano Len acá. Ya hay testimonios, hermanos, de grandes, veámoslo materialmente, de grandes predicadores que ganaban miles y miles de almas, los tenían en alta estima a esos predicadores. Hoy en día ya no son los mismos, ya no suenan igual. ¿Por qué? Por vivir en apostasía. Entonces, hermano predicador, no baje la guardia. Hermano que no predica, por supuesto, pero está buscando a la palabra de Dios y la presencia de Dios como tal, disfrútelo. Va a tener persecuciones, hermano y hermana, por querer vivir el evangelio. No hay necesidad que usted predique. Simplemente con su testimonio, usted le está diciendo al mundo y a su familia, a sus hermanos, a quien sea, que no debemos vivir en contra de la palabra del Señor. Mire Mateo 24:9. Dice que vamos a ser perseguidos los que predicamos contra la falsedad, contra la apostasía. Nos van a ignorar, nos van a desechar. Pero eso no es ningún problema, hermanos. Problema podría ser mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no es ningún problema. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, nos va a confirmar que estamos tratando de hacer la voluntad del Señor. Mateo 5:10, pero hay algo que nos motiva, lo que les acabo de decir, y que los que predican la justicia, miren hermanos, heredarán el reino de los cielos. Léalo ahí en Mateo 5:10. Entonces, ¿qué pasará si tratamos de evitar vivir en esa apostasía? Esto va a pasar. Consecuencias podrían ser negativas para estos que están en contra de la palabra del Señor, pero es positivo para nosotros, porque por parte de esas personas pueden maldecir a Dios, pero por nosotros, hermanos predicadores o hermanos que tratamos de vivir, cualquier hermano, Dios es glorificado.
Entonces, algunos ejemplos de apostasía, así rápidamente. Éxodo 32, 1 al 35, vemos el becerro de oro, ¿verdad? ¿Se recuerdan del gran becerro de oro? Pues es cuando murió Josué, el pueblo no le entró bien la palabra del Señor y empezaron a adorar a otros dioses, apostasía. Acab en su reinado hizo todo lo malo, cayó en apostasía, ¿no? Y fue terrible, ¿verdad? Timoteo, Himeneo y Fileto. Mire, eso sí se lo quiero leer. 1 Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esos algunos eran Himeneo y Alejandro, Fileto, a quienes entregué a Satanás. Hay que tener cuidado de no vivir en apostasía porque nos pueden ser entregados al maligno. Concluyamos. Ahora ya sabemos qué es la apostasía. ¿Quiénes la están viviendo o la estamos viviendo? ¿Cuál es la consecuencia de vivirla o no vivirla? Es importante, hermanos. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermanos, de ahora en adelante? Vamos a analizar la palabra de Dios profundamente y ya no vivir en apostasía. ¿O vamos a seguir alimentando la apostasía con nuestras acciones? ¿O nos vamos a regir a la palabra para llegar al reino de los cielos? Usted sabe, hermanos, que vivir o evitar la apostasía, vamos a tener enemigos, vamos a tener persecuciones en cualquier lugar donde nosotros nos movamos. Y miren, nos van a hacer a un lado, en cualquier lugar que nosotros lo hagamos. Pero miren, hermanos, si vivimos en apostasía, ¿sabe usted, hermanos, que no pertenecemos al pueblo de Dios? ¿Sí? 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo podemos ver literalmente acá. Mira, esta tiene su propio contexto, pero es igual, es similar que las personas que viven en apostasía. ¿Cómo se siente usted a escuchar todo esto, hermanos? Usted sabrá, usted será consciente, usted va a reflexionar. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que sigamos escuchando la palabra del Señor y aprendamos cada día más y más. Amén.